Todos los días veo a personas destruir sus sueños con su propia boca. Hablan, comparten, se emocionan contando lo que van a lograr y fracasan. ¿Sabes por qué nunca consigues lo que quieres? Porque cada vez que abres la boca para contar tus planes, estás matando tu propia ambición. Cada palabra que pronuncias sobre tus objetivos es energía que se escapa. Cada persona que escucha tu visión se convierte en un juez. Cada comentario que recibes planta una semilla de duda en tu mente. ¿Te has preguntado por qué los grandes triunfadores de la historia trabajaban en silencio? Mientras tú buscas aplausos por ideas que aún no has ejecutado, ellos construían imperios en la oscuridad. El mundo está lleno de soñadores que hablan. Lo que necesitas son ejecutores que actúan. En los próximos minutos voy a revelarte por qué el silencio es tu arma más poderosa. Te voy a mostrar cómo proteger tus planes de las miradas destructivas. Y vas a descubrir el método exacto que usan quienes realmente consiguen lo que quieren. Porque al final, solo una cosa importa. No lo que dices que vas a hacer, sino lo que haces cuando nadie te está viendo. Número 1. El poder del silencio en la construcción de los sueños. Hay un momento en la vida de todo gran realizador donde aprende la lección más dolorosa y más valiosa de todas. Descubre que cada palabra que pronuncia sobre sus planes es como sangre derramada en aguas infestadas de tiburones. La mayoría de las personas viven en la urgencia desesperada de ser validadas. Necesitan contar, compartir, buscar aprobación antes de haber hecho algo digno de ser compartido. ¿Te has preguntado por qué tus planes más emocionantes se desvanecen después de contárselos a otros? Porque estás cometiendo el error más fatal que puede cometer un soñador. Estás exponiendo tu semilla al viento antes de que haya echado raíces. Imagina una semilla, la plantas en la tierra y la cubres cuidadosamente con sustrato. ¿Qué pasaría si cada día la desenterraras para mostrarle a todo el mundo cuánto ha crecido? La matarías, la destruirías con tu propia impaciencia. Tus sueños son esa semilla. Necesitan la oscuridad, necesitan el silencio, necesitan crecer sin ser molestados por las opiniones, las dudas y los juicios de quienes nunca han plantado nada en su vida. Pero tú no lo entiendes. Corres a contarle a tu familia sobre tu nuevo negocio. Le explicas a tus amigos tu visión revolucionaria. Buscas consejos de personas que nunca han conseguido lo que tú quieres conseguir. ¿Sabes lo que estás haciendo realmente? Estás pidiendo permiso para soñar en grande. Estás mendigando validación de personas que viven en jaulas de cristal, rogándoles que bendigan tu intento de volar. Y ellos, desde su mediocridad bien intencionada, te van a dar exactamente lo que no necesitas. Te van a dar sus miedos disfrazados de preocupación, sus limitaciones presentadas como sabiduría, su cobardía envuelta en el papel de regalo del realismo. ¿Estás seguro de que es buena idea? Mejor ve despacio. Y si no funciona, quizás deberías considerarlo mejor. Es muy arriesgado. Cada una de estas frases es un clavo en el ataúd de tu ambición. Cada mirada de duda que ves en sus ojos es veneno que se filtra en tu determinación. ¿Por qué crees que los grandes constructores de imperios trabajaron en secreto? ¿Por qué las obras maestras se crean en talleres cerrados? ¿Por qué los descubrimientos más importantes nacen en laboratorios privados? Porque la grandeza necesita incubación, necesita protección, necesita el blindaje del silencio para convertirse en algo tan poderoso que cuando finalmente salga a la luz nadie pueda cuestionarla. Pero tú has sido condicionado a creer lo contrario. Te han enseñado que compartir es noble, que pedir opiniones es sabio, que la transparencia es virtud. Mentiras, todo mentiras que mantienen a las masas en su lugar. El silencio no es aislamiento, es estrategia, no es secretismo, es protección, no es arrogancia, es supervivencia. Cuando hablas sobre tu visión antes de tiempo, estás dispersando la energía que deberías estar concentrando en la ejecución. Cada conversación sobre lo que vas a hacer es energía que no estás invirtiendo en hacerlo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? ¿Estás viviendo tu éxito en palabras en lugar de construirlo en realidad? La persona promedio necesita hablar para sentirse importante.
Necesita que otros sepan lo que está planeando porque eso le da una sensación falsa de progreso. Se siente productiva por haber compartido la idea, no por haberla ejecutado. ¿Eres una persona promedio? ¿O eres alguien dispuesto a soportar la incomodidad del silencio por el poder de la sorpresa? Porque cuando mantienes tus planes en secreto, algo mágico sucede. Toda esa energía que ibas a desperdiciar en explicaciones, justificaciones y defendiendo tu visión se concentra como un rayo láser en una sola cosa: hacer que suceda. No más reuniones interminables donde todos opinan sobre tu idea. No más noches en vela preocupándote por lo que piensa tu cuñado sobre tu plan de negocio. No más dudas plantadas por personas que confunden su falta de visión con pragmatismo. Solo tú, tu visión y la pureza absoluta del trabajo sin interferencias. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un soñador y un realizador? El soñador necesita que otros crean en su sueño. El realizador solo necesita creer él mismo. El soñador busca compañía en su viaje. El realizador está dispuesto a caminar solo hasta que su destino se vuelva tan evidente que otros no tengan más opción que seguirlo. Cuando trabajas en silencio desarrollas algo que la mayoría de las personas nunca tendrán: fe inquebrantable en tu propia visión. No necesitas la aprobación de nadie porque tu convicción se vuelve tu única brújula. Y esa convicción, alimentada en el silencio, se vuelve más fuerte cada día. Se vuelve tan poderosa que puede mover montañas, tan clara que puede atravesar cualquier obstáculo, tan pura que no puede ser contaminada por las opiniones de quienes viven vidas pequeñas. El mundo está lleno de comités, está lleno de opiniones, está lleno de personas que quieren participar en la creación sin asumir los riesgos de la ejecución. Tu trabajo no es complacerlos. Tu trabajo es proteger tu visión como proteges a un hijo, con ferocidad, con dedicación, con silencio absoluto hasta que esté listo para enfrentarse al mundo. Número 2. Ejecución versus palabras. Vivimos en una época donde hablar se ha vuelto más valorado que hacer, donde las promesas brillan más que los resultados, donde la gente aplaude las intenciones con más entusiasmo que las realizaciones. Y tú has sido víctima de esta enfermedad colectiva. ¿Cuántas veces has sentido la satisfacción de haber hecho algo simplemente por haber hablado de ello? ¿Cuántas veces has confundido planificar con progresar? ¿Cuántas veces has celebrado el inicio sin haber completado nada? Esa es la trampa más sutil y más destructiva que existe. Te hace sentir productivo mientras permaneces estancado. Te da la ilusión del movimiento mientras sigues exactamente en el mismo lugar. Las palabras son la droga de los mediocres. Son la heroína de quienes prefieren vivir en el mundo de las posibilidades que en el territorio de la realidad. Pero la realidad es despiadada. No le interesan tus planes, no le importan tus intenciones, no le conmueven tus discursos apasionados sobre lo que vas a lograr. La realidad solo responde a una cosa: resultados. ¿Sabes por qué hay tan pocas personas exitosas en el mundo? Porque la mayoría prefiere el aplauso fácil de una buena presentación que el sudor silencioso de una buena ejecución. Es más fácil hablar durante 1 hora sobre tu plan de negocio que trabajar 1 hora en construirlo. Es más gratificante recibir palmadas en la espalda por tu gran idea que enfrentarte a los fracasos diarios que requiere convertir esa idea en realidad. ¿Te has preguntado por qué las personas te aplauden cuando compartes tus planes pero se quedan calladas cuando compartes tus resultados? Porque aplaudir planes no les cuesta nada, pero reconocer tus logros les obliga a confrontar sus propias carencias. El mundo está diseñado para mantenerte hablando en lugar de haciendo. Te ofrece audiencias para tus sueños, pero obstáculos para tus acciones. Te da validación por tus palabras, pero resistencia para tus movimientos. ¿Por qué crees que es así? Porque mientras estés hablando, no estás amenazando el orden establecido. Mientras estés planeando, no estás cambiando nada. Mientras estés soñando en voz alta, no estás construyendo algo que pueda eclipsar a quienes ya están en la cima.
pero cuando empiezas a ejecutar, cuando empiezas a producir resultados reales, cuando tus acciones empiezan a generar frutos tangibles, entonces te conviertes en una amenaza, te conviertes en un espejo que refleja lo que otros podrían haber hecho, pero no hicieron. ¿Sabes cuál es el lenguaje universal que todo el mundo entiende? Los resultados. No importa tu acento, no importa tu educación, no importa tu origen. Cuando produces resultados, hablas un idioma que trasciende todas las barreras. Un edificio construido habla más fuerte que 1000 planos. Una empresa funcionando dice más que 100 planes de negocio. Una obra terminada comunica más que todas las explicaciones del mundo. ¿Por qué? Porque los resultados no pueden ser debatidos, no pueden ser cuestionados, no pueden ser ignorados. Son hechos irrefutables en un mundo lleno de opiniones discutibles. Cuando alguien ve tu trabajo terminado, no puede decir no va a funcionar porque ya está funcionando. No puede decir es imposible porque ya está hecho. No puede decir no tienes experiencia porque la experiencia está ahí, materializada, innegable. Pero para llegar a ese punto, tienes que estar dispuesto a soportar algo que la mayoría no puede tolerar: la incomodidad del trabajo sin reconocimiento, el esfuerzo sin aplausos, la dedicación sin validación externa. ¿Estás dispuesto a trabajar en la oscuridad? ¿Puedes soportar meses, tal vez años, sin que nadie sepa lo duro que estás trabajando? ¿Puedes resistir la tentación de buscar palmadas en la espalda antes de haber ganado el derecho a recibirlas? Porque esa es la diferencia entre quienes hablan y quienes realizan. Los que hablan necesitan audiencia constante. Los que realizan solo necesitan resultados eventualmente. Los que hablan viven de la energía de otros. Los que realizan generan su propia energía a través de sus logros. Los que hablan dependen de la aprobación externa para continuar. Los que realizan encuentran motivación en el progreso interno. ¿En cuál grupo quieres estar? Cada minuto que pasas explicando tu visión es un minuto que no pasas construyéndola. Cada hora que inviertes en convencer a otros es una hora que no inviertes en convencerte a ti mismo a través de la acción. El mundo no necesita más soñadores que hablen, necesita más realizadores que actúen. No necesita más personas que prometan cambiar las cosas. Necesita más personas que silenciosamente las cambien. No necesita más discursos inspiradores sobre lo que es posible. Necesita más ejemplos vivientes de lo que es real. ¿Vas a ser parte del problema o parte de la solución? ¿Vas a aumentar el ruido o vas a crear el silencio productivo? ¿Vas a vivir de palabras o vas a construir con acciones? La elección es tuya, pero recuerda, el mundo ya tiene suficientes oradores. Lo que está esperando desesperadamente es a alguien que haga lo que otros solo prometen hacer. Número 3. La disciplina y el trabajo silencioso como camino al éxito. Hay una hora del día que separa a los destinados a la grandeza de los condenados a la mediocridad. Esa hora es cuando el mundo duerme y tú decides si te unes a la inconsciencia colectiva o si te levantas para construir tu destino en la soledad. ¿Sabes cuál es el secreto mejor guardado de todos los grandes realizadores de la historia? No trabajaron cuando era conveniente, trabajaron cuando era necesario. No actuaron cuando se sentían inspirados, actuaron especialmente cuando no se sentían inspirados. La disciplina es la capacidad de hacer lo que tienes que hacer, especialmente cuando no quieres hacerlo. Es el músculo que se fortalece cada vez que eliges la incomodidad del crecimiento sobre la comodidad del estancamiento. ¿Te has preguntado por qué la mayoría de las personas fracasan en sus propósitos? Porque confunden motivación con disciplina. La motivación es una emoción, la disciplina es una decisión. La motivación llega como una ola y se va como una ola. La disciplina es como el suelo sólido. Siempre está ahí, independientemente del clima emocional. Cuando dependes de la motivación, eres esclavo de tus sentimientos. Cuando desarrollas disciplina, tus sentimientos se vuelven irrelevantes para tu progreso. ¿Sabes qué pasa cuando trabajas en silencio mientras otros duermen?
algo extraordinario comienza a suceder en tu interior. Desarrollas una confianza que no puede ser otorgada por nadie más. Una confianza que viene de saber que cuando el mundo se rinde, tú continúas. Cada hora que trabajas mientras otros descansan es una hora que inviertes en tu cuenta bancaria de autorrespeto. Cada sacrificio que haces en privado es un depósito en tu fondo de confianza personal. ¿Por qué crees que los grandes campeones entrenan cuando no hay cámaras? ¿Por qué los artistas crean cuando no hay audiencia? ¿Por qué los empresarios trabajan cuando no hay empleados observando? Porque entienden algo fundamental. El verdadero crecimiento sucede lejos de los reflectores. La verdadera transformación ocurre en el laboratorio secreto de la disciplina personal. El mundo solo ve los resultados finales, ve la medalla, no las 5 de la mañana levantándose para entrenar, ve el éxito del negocio, no las noches sin dormir construyendo cada detalle. Ve la obra maestra, no los años de práctica silenciosa. Y esa es tu ventaja. Mientras otros buscan reconocimiento por el esfuerzo, tú puedes enfocar toda tu energía en maximizar los resultados. ¿Sabes cuál es la diferencia entre disciplina y castigo? El castigo te lo imponen otros. La disciplina te la impones tú mismo. El castigo te debilita. La disciplina te fortalece. Cuando eliges la disciplina, estás eligiendo ser tu propio entrenador, tu propio jefe, tu propio juez. Estás decidiendo que tus estándares van a ser más altos que los estándares que el mundo tiene para ti. ¿Te das cuenta del poder que eso representa? Significa que tu éxito no depende de circunstancias externas, no depende de que otros crean en ti, no depende de condiciones perfectas. Depende únicamente de tu capacidad de hacer lo correcto consistentemente, sin importar cómo te sientes. Pero la mayoría de las personas no puede tolerar esa responsabilidad. Prefieren culpar a las circunstancias por su falta de progreso. Prefieren esperar el momento perfecto para comenzar. Prefieren justificar su inacción con excusas elaboradas. ¿Sabes qué es una excusa? Es una historia que te cuentas a ti mismo para evitar enfrentar la verdad incómoda de que no estás haciendo lo suficiente. La disciplina es el antídoto contra las excusas. Cuando tienes disciplina, las excusas se vuelven irrelevantes porque actúas independientemente de las circunstancias. Llueve, pero trabajas. Estás cansado, pero trabajas. No tienes ganas, pero trabajas. Los demás te critican, pero trabajas. ¿Por qué? Porque has hecho un compromiso contigo mismo que trasciende tus estados emocionales temporales. Has decidido que tu palabra contigo mismo vale más que tu comodidad momentánea. Y cada vez que honras ese compromiso, algo poderoso sucede. Te conviertes en alguien en quien puedes confiar absolutamente. Te conviertes en tu propio mejor amigo, tu propio aliado más confiable. ¿Sabes cuál es el sentimiento más liberador del mundo? Saber que pase lo que pase, tú vas a estar ahí para ti mismo, que sin importar las circunstancias externas, tienes un aliado interno que nunca te va a abandonar. Esa es la recompensa de la disciplina. No son solo los resultados externos que produces, es la relación inquebrantable que desarrollas contigo mismo. Cuando otros te fallen, tú no te fallas. Cuando las circunstancias sean adversas, tú sigues siendo consistente. Cuando el mundo se vuelva caótico, tú mantienes tu centro de tranquilidad y productividad. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen inmunes al drama y al caos que destruye a otros? Porque han construido una fortaleza interna a través de la disciplina. Han desarrollado una estabilidad que no depende de factores externos. Esa fortaleza no se construye en los momentos fáciles, se construye en los momentos difíciles, en las madrugadas frías, en los momentos de duda, en los días cuando parece que nada está funcionando pero sigues trabajando de todas maneras. Cada uno de esos momentos es una piedra en la construcción de tu carácter. Cada decisión disciplinada es un ladrillo en el edificio de tu futuro. Y cuando finalmente el mundo vea lo que has construido, no verá los ladrillos individuales, verá la estructura completa y se preguntará cómo fue posible. Número 4.
El valor estratégico del silencio. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, el silencio se ha convertido en el arma más poderosa que puedes poseer. Pero no cualquier silencio, el silencio estratégico, el silencio cargado de intención, el silencio que protege mientras construyes. ¿Alguna vez has notado cómo los cazadores más exitosos se mueven en completo silencio, sin anunciar su presencia, sin alertar a su presa? Utilizan cada sombra, cada momento de quietud, cada ventaja que la discreción les otorga. Tú también eres un cazador. Estás cazando tus sueños. Y como cualquier cazador inteligente, necesitas entender que revelar tu posición antes de tiempo puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Por qué crees que los grandes estrategas militares nunca revelan sus planes antes de ejecutarlos? ¿Por qué los jugadores de póker profesionales mantienen expresiones neutras? ¿Por qué los negociadores más hábiles nunca muestran todas sus cartas? Porque entienden algo fundamental. La información es poder, y compartir información prematuramente es transferir poder a otros. Cuando le cuentas a alguien sobre tu gran plan, le estás dando poder sobre tu futuro. Le estás permitiendo que sus miedos, sus limitaciones, sus fracasos pasados contaminen tu visión. ¿Sabes qué pasa en el cerebro de la persona promedio cuando escucha sobre tus ambiciones? Inmediatamente comienza a proyectar sus propias limitaciones sobre tu situación. Comienza a recordar por qué ellos no pudieron hacer algo similar. Comienza a buscar razones por las que tu plan no va a funcionar. No es malicia, es autoprotección. Es más fácil para su ego convencerte de que fracases que confrontar la posibilidad de que tú logres lo que ellos no se atrevieron a intentar. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Estás pidiendo consejos sobre escalada de montañas a personas que nunca han salido de su valle, pero el silencio te protege de todo eso. El silencio es tu armadura invisible. Te permite moverte libremente sin cargar con las expectativas, las dudas y los juicios de otros. ¿Sabes cuál es una de las ventajas más poderosas de mantener tus planes en secreto? Puedes cambiar de dirección sin tener que explicar o justificar tus decisiones a nadie. Cuando has anunciado públicamente tu plan, quedas prisionero de tu propio anuncio. Te sientes obligado a continuar por un camino incluso cuando descubres una ruta mejor, solo porque no quieres parecer inconsistente o admitir que te equivocaste. El silencio te da flexibilidad. Te permite evolucionar tus estrategias sin tener que administrar las opiniones de otros sobre esos cambios. ¿Te has preguntado por qué las empresas más innovadoras mantienen sus proyectos en secreto hasta el lanzamiento? Porque saben que la competencia está siempre observando. Saben que una idea comunicada demasiado pronto puede ser copiada, mejorada y lanzada por alguien con más recursos. Tu situación no es diferente. Tienes competencia aunque no te des cuenta. Tienes personas en tu entorno que inconscientemente están compitiendo contigo, que se sienten amenazadas por tu progreso, que preferirían verte fallar que enfrentar sus propias limitaciones. ¿Sabes cuál es el mecanismo psicológico más común que utilizan para sabotearte? Te plantean dudas disfrazadas de preocupación. Te ofrecen consejos realistas basados en sus propios miedos. Te sugieren alternativas más seguras que casualmente coinciden con su nivel de comodidad. El silencio te hace inmune a todo ese ruido destructivo. Pero hay algo aún más poderoso que sucede cuando trabajas en silencio. Desarrollas una confianza inquebrantable en tu propia capacidad de juicio. Cuando no tienes un comité de opiniones influyendo en tus decisiones, aprendes a confiar en tu propia brújula interna. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas tiene miedo de tomar decisiones importantes? Porque han tercerizado su capacidad de juicio a otros. Han perdido contacto con su propia sabiduría interna porque siempre están buscando validación externa. El silencio te devuelve esa conexión contigo mismo. Te obliga a desarrollar criterio propio. Te fortalece desde adentro porque no tienes más opción que confiar en ti mismo. Y esa confianza interna se convierte en tu mayor ventaja competitiva. Mientras otros dudan y consultan y piden permisos,
tú actúas con la certeza que viene de conocer profundamente tu propia visión. ¿Te das cuenta del poder estratégico que eso representa? Mientras tus competidores están perdiendo tiempo en reuniones, debates y consultas, tú estás ejecutando. Mientras ellos están pidiendo opiniones, tú estás creando resultados. Pero quizás el beneficio más valioso del silencio estratégico es este. Te permite controlar completamente el momento y la manera en que revelas tu trabajo. ¿Sabes cuál es el momento perfecto para mostrar lo que has estado haciendo? Cuando ya está terminado, cuando ya no puede ser detenido, cuando ya no necesita explicación porque habla por sí mismo. Imagina el impacto de aparecer sin anuncios previos con algo completamente terminado y funcionando. Imagina la sorpresa, el respeto instantáneo, la admiración inmediata que generas cuando demuestras que no solo hablas, sino que haces. Esa es la diferencia entre prometer y entregar, entre anunciar y sorprender, entre buscar permiso y pedir perdón después. El silencio estratégico te posiciona siempre desde una posición de fuerza porque controlas completamente la narrativa de tu éxito. Número 5. La reacción de las personas al éxito ajeno. Existe una verdad incómoda sobre la naturaleza humana que la mayoría de las personas prefiere ignorar. Una verdad que va a determinar cómo otros van a reaccionar a tus intentos de crecer, de mejorar, de triunfar en la vida. La mayoría de las personas no quiere que tengas éxito. No porque te odien, no porque sean malas personas, sino porque tu éxito les recuerda sus propias renuncias. Tu progreso amplifica su estancamiento. Tu ambición contrasta dolorosamente con su conformidad. ¿Te has preguntado por qué cuando compartes una buena noticia sobre tu vida, algunas personas reaccionan con una sonrisa forzada? ¿Por qué hay un momento incómodo antes de que te feliciten? ¿Por qué sus felicitaciones a veces suenan huecas? Porque están procesando internamente lo que tu éxito significa para ellos. Están confrontando el hecho de que si tú pudiste lograrlo, significa que ellos también podrían haberlo hecho. Y esa realización es dolorosa para quien ha elegido la comodidad sobre el crecimiento. Es más fácil para ellos creer que tuviste suerte que aceptar que trabajaste más duro. Es más cómodo pensar que tuviste ventajas especiales que reconocer que tomaste decisiones diferentes. ¿Sabes cuál es el mecanismo de defensa más común que utilizan las personas para lidiar con el éxito ajeno? Lo minimizan, lo cuestionan, buscan formas de explicarlo que no los hagan sentir responsables por sus propias decisiones. Tuvo suerte, tenía contactos, sus padres lo ayudaron, el timing fue perfecto, es diferente su situación. ¿Te das cuenta de lo que están haciendo? Están creando una narrativa que protege su ego de la verdad incómoda de que el éxito es posible, pero requiere sacrificios que ellos no estuvieron dispuestos a hacer. Y cuando no pueden minimizar tu éxito, ¿sabes qué hacen? Lo atacan directamente, te dirán que cambiaste, que te volviste arrogante, que olvidaste de dónde vienes, que el éxito se te subió a la cabeza. ¿Por qué te dicen eso? Porque inconscientemente quieren que regreses al nivel donde ellos se sienten cómodos. Quieren que vuelvas a ser la versión de ti que no los hacía sentir mal sobre sus propias elecciones. Tu crecimiento los confronta con una pregunta que no quieren responder. Si él pudo, ¿por qué yo no? Es más fácil sabotearte emocionalmente que enfrentar esa pregunta honestamente. ¿Te has fijado en cómo reaccionan las personas cuando les cuentas sobre un nuevo proyecto emocionante? Las primeras palabras que salen de su boca casi siempre son advertencias disfrazadas de preocupación. Ten cuidado. No te hagas muchas ilusiones. Asegúrate de tener un plan B. ¿Has pensado en todo lo que puede salir mal? ¿Crees que eso es amor? ¿Crees que es protección? No, es proyección. Están proyectando sus propios miedos sobre tu situación porque no pueden tolerar ver a alguien tomar los riesgos que ellos no se atrevieron a tomar. ¿Sabes cuál es la forma más sutil pero más destructiva de sabotaje que vas a enfrentar? Los consejos bien intencionados de personas que nunca han logrado lo que tú quieres lograr. Te van a dar consejos sobre negocios sin haber tenido nunca un negocio exitoso.
Te van a aconsejar sobre inversiones sin haber generado nunca riqueza significativa. Te van a guiar sobre relaciones sin tener relaciones extraordinarias. Y lo van a hacer desde un lugar de amor genuino, lo que hace que sea aún más peligroso. Porque cuando alguien te sabotea con malicia, es fácil identificarlo y rechazarlo. Pero cuando te sabotean con amor, es mucho más difícil defenderte. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si no lo entiendes, vas a tomar personalmente las reacciones negativas de otros. Vas a permitir que sus inseguridades contaminen tu confianza. Vas a dudar de ti mismo cada vez que alguien dude de ti. Pero cuando entiendes que sus reacciones no tienen nada que ver contigo y todo que ver con ellos, te vuelves inmune a su negatividad. ¿Sabes qué es lo más liberador que puedes aprender sobre las reacciones de otros hacia tu éxito? Que no es tu responsabilidad hacer que se sientan cómodos con tu crecimiento. No tienes que minimizar tus logros para que otros no se sientan mal. No tienes que disculparte por tomar riesgos que ellos no tomaron. No tienes que frenar tu progreso para que ellos puedan alcanzarte. Tu única responsabilidad es contigo mismo y con la realización de tu potencial completo. ¿Te das cuenta de por qué es tan importante mantener tus planes en secreto hasta que produzcan resultados? Porque los resultados son irrefutables. No pueden ser cuestionados, no pueden ser minimizados, no pueden ser saboteados. Cuando presentas un plan, están atacando una posibilidad. Cuando presentas un resultado, están confrontando una realidad. La diferencia es abismal. Un plan puede ser destruido con una conversación. Un resultado requiere otro resultado para ser superado. ¿Sabes cuál es la mejor venganza contra quienes dudaron de ti? El éxito silencioso. El triunfo que no necesita ser anunciado porque es evidente. El logro que habla por sí mismo. Cuando logras algo significativo sin haber pedido permiso, sin haber buscado aprobación, sin haber necesitado que otros creyeran en ti, demuestras algo poderoso, que la única opinión que realmente importa es la tuya. Y esa demostración cambia todo, transforma la dinámica, convierte a los escépticos en observadores, convierte a los críticos en estudiosos de tu método. Número 6. La diferencia entre hablar y realizar. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que viven en el territorio de las palabras y los que habitan el reino de los hechos, los que construyen castillos en el aire y los que cavan cimientos en la realidad. ¿En cuál territorio vives tú? Esa pregunta va a determinar si tu vida será una colección de buenas intenciones o un museo de logros concretos. ¿Sabes cuál es el veneno más sutil que puede infectar tus ambiciones? La satisfacción prematura que viene de hablar sobre lo que vas a hacer como si ya lo hubieras hecho. Tu cerebro no distingue completamente entre lo que has logrado y lo que has expresado vívidamente que vas a lograr. Cuando describes tus planes con pasión y detalle, experimentas una pequeña dosis de la satisfacción que sentirías al completarlos. ¿Te das cuenta del peligro que eso representa? Estás consumiendo la recompensa emocional antes de haber hecho el trabajo. Estás gastando la motivación en palabras en lugar de invertirla en acciones. Es como comer el postre antes de la comida principal. Satisface temporalmente, pero arruina tu apetito para lo que realmente te va a nutrir. ¿Cuántas veces has tenido una idea brillante, la has compartido con entusiasmo, has recibido felicitaciones por tu visión y después has perdido completamente el impulso para ejecutarla? ¿Cuántas veces has experimentado más emoción planificando un proyecto que ejecutándolo? ¿Cuántas veces has sentido más satisfacción contando lo que vas a lograr que trabajando para lograrlo? Si esto te suena familiar, es porque has caído en la trampa más común de la era moderna, confundir articulación con realización. Vivimos en una sociedad que recompensa la capacidad de hablar antes que la capacidad de hacer, que celebra las presentaciones más que las implementaciones, que aplaude las ideas más que los resultados. Y tú has sido condicionado a buscar esa validación fácil en lugar de la satisfacción profunda que viene de completar algo significativo. ¿Sabes cuál es la diferencia fundamental entre un soñador y un realizador? El soñador necesita audiencia para sus planes.
El realizador necesita soledad para su trabajo. El soñador se energiza compartiendo su visión. El realizador se energiza progresando hacia su visión. El soñador busca validación antes de comenzar. El realizador busca validación solo después de terminar. ¿Sabes por qué hay tantas personas con grandes ideas, pero tan pocas con grandes resultados? Porque tener ideas es fácil. Ejecutar ideas es brutalmente difícil. Una idea puede nacer en un momento de inspiración. La ejecución requiere miles de momentos de disciplina. Una idea puede ser perfecta en tu mente. La ejecución está llena de problemas imprevistos, obstáculos inesperados, fracasos temporales que requieren ajustes constantes. Una idea te hace sentir inteligente. La ejecución te hace sentir vulnerable, inseguro, a menudo incompetente, mientras aprendes a través de la experiencia. ¿Por qué crees que la mayoría de las personas prefiere quedarse en el territorio de las ideas? Porque es seguro, porque es cómodo, porque no requiere que enfrentes la posibilidad del fracaso. Pero aquí está la verdad que necesitas entender. El fracaso en la ejecución es temporal. El fracaso en la ejecución es educativo. El fracaso en la ejecución te acerca a tu objetivo. El fracaso en no intentar es permanente. El fracaso en no intentar no te enseña nada. El fracaso en no intentar te mantiene exactamente donde estás. ¿Sabes cuál es el costo real de vivir en el mundo de las palabras? No es solo que no logres lo que quieres, es que pierdes el respeto por ti mismo. Cada promesa que no cumples, aunque sea solo contigo mismo, erosiona tu autoconfianza. Cada plan que no ejecutas debilita tu fe en tu propia capacidad. Cada idea que abandonas te convence un poco más de que eres alguien que habla, pero no hace. ¿Te das cuenta de la espiral destructiva que eso crea? Cuanto menos confías en tu capacidad de ejecutar, más necesitas la validación externa para sentirte valioso. Cuanto más dependes de la validación externa, menos motivación interna tienes para hacer el trabajo difícil. El mundo de las palabras se vuelve una prisión cómoda donde puedes sentirte importante sin ser productivo. ¿Sabes qué pasa cuando cambias tu enfoque de hablar a hacer? Algo extraordinario comienza a suceder. Cada pequeño progreso que haces se convierte en evidencia de que eres alguien que cumple sus compromisos. Cada obstáculo que superas te demuestra que eres más capaz de lo que pensabas. Cada resultado que produces, por pequeño que sea, te da una satisfacción genuina que ninguna conversación puede igualar. ¿Por qué? Porque los resultados son prueba tangible de tu valor. No necesitan ser explicados, no necesitan ser defendidos, simplemente existen. Un producto terminado habla más fuerte que 1000 presentaciones sobre el producto. Un negocio funcionando dice más que 100 planes de negocio. Una habilidad desarrollada comunica más que todas las promesas de desarrollarla. ¿Sabes cuál es el momento más poderoso en la vida de cualquier persona? El momento cuando se da cuenta de que no necesita convencer a nadie de su valor porque su trabajo habla por sí mismo. Ese momento cuando su respuesta a ¿qué haces? No es una explicación, sino una demostración. Ese momento cuando su credibilidad no depende de su capacidad de comunicación, sino de su historial de resultados. ¿Estás dispuesto a cambiar la gratificación inmediata de hablar por la satisfacción profunda de realizar? ¿Puedes soportar la incomodidad de trabajar sin audiencia? ¿Tienes la paciencia de construir algo significativo antes de mostrárselo al mundo? Porque esa es la diferencia entre vivir una vida de palabras y construir un legado de hechos. Número 7. La metáfora de la semilla y el crecimiento oculto. Imagina que tienes en tus manos la semilla más poderosa del mundo, una semilla que, si es plantada y cuidada correctamente, puede convertirse en el árbol más majestuoso que jamás haya existido. Un árbol que puede dar sombra a miles, alimentar a multitudes y permanecer firme durante siglos. Esa semilla es tu visión, tu sueño, tu ambición más profunda. Ahora, ¿qué harías con esa semilla? La plantarías inmediatamente en el suelo más profundo que pudieras encontrar, la cubrirías cuidadosamente con la tierra más rica y la protegerías de todos los elementos
hasta que fuera lo suficientemente fuerte para enfrentar al mundo? ¿O la llevarías por toda la ciudad mostrándosela a todos, explicando qué tipo de árbol va a ser, pidiendo opiniones sobre dónde plantarla, buscando validación sobre si realmente vale la pena el esfuerzo? La respuesta debería ser obvia, pero la mayoría de las personas hace exactamente lo segundo con sus sueños más preciados. ¿Sabes qué le pasa a una semilla que es constantemente desenterrada para verificar su progreso? Se muere. ¿Qué le pasa a una semilla que es expuesta a elementos hostiles antes de estar preparada? Se debilita. ¿Qué le pasa a una semilla que es plantada en suelo inadecuado porque alguien más sugirió ese lugar? Nunca alcanza su potencial completo. Tu visión funciona exactamente igual. ¿Te has preguntado por qué las ideas más poderosas nacen en momentos de soledad? ¿Por qué los descubrimientos más importantes suceden cuando las personas están trabajando solas, sin distracciones, sin interferencias externas? Porque la creatividad genuina, la innovación real, el progreso significativo, necesitan el mismo ambiente que necesita una semilla para germinar. Oscuridad protectora, nutrición constante y tiempo sin ser molestada. Cuando una semilla está germinando, todo el crecimiento está sucediendo bajo tierra. No puedes verlo, no hay evidencia visible de que algo esté pasando. Un observador externo podría concluir que nada está sucediendo, que la semilla está muerta, que el esfuerzo fue un desperdicio. Pero bajo la superficie está ocurriendo el trabajo más importante. Las raíces se están extendiendo. El sistema que va a sostener todo el crecimiento futuro se está estableciendo. La fundación para la grandeza se está construyendo en la oscuridad. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas abandona sus proyectos más importantes? Porque no entienden esta fase. Esperan ver resultados inmediatos. Quieren evidencia visible de progreso desde el primer día. Y cuando no ven esa evidencia, concluyen que no está funcionando. Dudan de su semilla, dudan del proceso, dudan de sí mismos. ¿Te das cuenta de la ironía? Abandonan justo cuando el verdadero trabajo está sucediendo, dejan de regar justo cuando las raíces se están fortaleciendo. Es como un agricultor que planta semillas y después las desentierra cada día para ver si están creciendo. Su impaciencia destruye exactamente lo que está tratando de crear. ¿Sabes qué requiere más fe? ¿Creer en algo que puedes ver o creer en algo que no puedes ver pero sabes que está creciendo? La segunda opción. Y esa fe es exactamente lo que distingue a quienes logran grandes cosas de quienes se quedan en pequeñas realizaciones. Cuando trabajas en tu visión en silencio, cuando la proteges de miradas escépticas, cuando la nutres consistentemente sin buscar validación externa, estás demostrando el tipo de fe que produce resultados extraordinarios. ¿Sabes cuál es el momento más emocionante en la vida de una semilla? No cuando es plantada, no durante los días o semanas cuando no se ve progreso. Es el momento cuando finalmente rompe la superficie del suelo y el mundo puede ver que algo extraordinario estaba creciendo todo el tiempo. Ese momento de emergencia es explosivo, es innegable, es sorprendente para quienes no sabían lo que estaba sucediendo bajo tierra. Tu trabajo va a tener exactamente el mismo impacto cuando finalmente decidas mostrárselo al mundo, pero solo si tienes la disciplina de protegerlo durante su fase de germinación. ¿Te das cuenta de por qué es tan crucial no hablar sobre tus planes prematuramente? Porque cada conversación sobre lo que estás haciendo es como exponer tu semilla a condiciones para las que aún no está preparada. Las opiniones de otros son como cambios bruscos de temperatura. La presión social es como vientos fuertes. Las expectativas externas son como lluvia ácida. Una planta madura puede sobrevivir todas estas condiciones, pero una semilla germinando puede ser destruida por cualquiera de ellas. ¿Sabes cuándo es el momento correcto para mostrar lo que has estado creando? Cuando ya no necesita protección para sobrevivir. Cuando ya es lo suficientemente fuerte para resistir críticas, dudas y ataques.
cuando habla por sí mismo con tanta claridad que no necesita tu explicación o defensa. Una semilla necesita explicación. Un árbol frutal habla por sí mismo. Un plan necesita justificación. Un resultado se justifica solo. Una idea necesita defensa. Un logro se defiende solo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mostrar tu trabajo demasiado pronto y mostrarlo en el momento correcto? Cuando lo muestras demasiado pronto, tienes que convencer a otros de su valor. Cuando lo muestras en el momento correcto, son otros los que quedan convencidos automáticamente. ¿Puedes imaginar la diferencia de poder entre esas dos situaciones? En una, estás en posición de debilidad, pidiendo que crean en algo que aún no existe completamente. En la otra, estás en posición de fuerza, presentando algo que ya no puede ser cuestionado. ¿Sabes qué separa a los grandes realizadores de los soñadores perpetuos? Los grandes realizadores entienden intuitivamente el proceso de la semilla. Saben que el crecimiento real requiere protección inicial. Saben que la paciencia durante la fase invisible es lo que hace posible el impacto visible posterior. Los soñadores perpetuos quieren saltarse la fase de germinación. Quieren los aplausos sin el trabajo silencioso. Quieren la admiración sin la disciplina. Pero la naturaleza no negocia. Las leyes del crecimiento no hacen excepciones. Tu visión va a seguir exactamente el mismo proceso que cualquier semilla poderosa: periodo de protección, crecimiento invisible, emergencia explosiva, desarrollo visible y finalmente frutos innegables. La única pregunta es si vas a tener la sabiduría de respetar cada fase del proceso. Número 8. La construcción de un legado duradero. Al final de tu vida, cuando todo haya sido dicho y hecho, cuando el ruido se haya calmado y el polvo se haya asentado, solo una cosa va a importar: no lo que dijiste que ibas a hacer, no los planes que compartiste, no las promesas que hiciste, solo lo que realmente hiciste. ¿Te has preguntado por qué recordamos a ciertas personas décadas o siglos después de su muerte? ¿Por qué algunos nombres perduran en la historia mientras otros se desvanecen inmediatamente? No es por lo que dijeron, es por lo que construyeron. No es por sus palabras, es por sus obras. No es por sus intenciones, es por sus realizaciones. La historia es despiadadamente selectiva. Solo recuerda a quienes dejaron evidencia tangible de su paso por este mundo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre fama temporal y legado duradero? La fama puede ser construida con palabras, actuaciones, promesas. El legado solo puede ser construido con resultados que trascienden tu propia existencia. Un político famoso puede ser olvidado en una generación, pero quien construye escuelas, hospitales, empresas que perduran, quien crea algo que mejora la vida de otros mucho después de haberse ido, ese construye un legado. ¿Qué estás construyendo tú? ¿Fama temporal o legado duradero? Esa distinción va a determinar no solo cómo te recordarán otros, sino cómo te vas a sentir contigo mismo en los momentos finales de tu vida. ¿Sabes cuál es el sentimiento más devastador que puede experimentar un ser humano? Llegar al final de la vida y darse cuenta de que desperdició su potencial en palabras vacías, que dedicó su tiempo a parecer importante en lugar de ser productivo. ¿Sabes cuál es el sentimiento más satisfactorio? Saber que utilizaste completamente tus talentos para crear algo significativo, que tu vida produjo resultados concretos que hicieron del mundo un lugar mejor. ¿Hacia cuál de esos dos sentimientos te está llevando tu comportamiento actual? Si pasas más tiempo hablando sobre lo que vas a hacer que haciéndolo, te estás dirigiendo hacia el primer sentimiento. Si dedicas tu energía principalmente a la ejecución silenciosa, te estás dirigiendo hacia el segundo. ¿Sabes por qué es tan importante entender esto ahora, mientras aún tienes tiempo de cambiar tu curso? Porque el tiempo perdido en palabras vacías no se puede recuperar. Los años desperdiciados en planificación, sin ejecución, no regresan. Cada día que pasa hablando sobre lo que podrías hacer es un día menos para hacer lo que realmente importa. ¿Te das cuenta de la urgencia real de tu situación?
no tienes tiempo ilimitado, no tienes intentos infinitos, no tienes la garantía de décadas por delante para empezar mañana. Tienes ahora, tienes hoy. Tienes este momento para decidir si vas a ser recordado por tus palabras o por tus obras. ¿Sabes cuál es el test más simple pero más revelador de si estás construyendo un legado? Pregúntate esto: si desaparecieras mañana, ¿qué evidencia tangible quedaría de que exististe? ¿Qué habrías creado que seguiría existiendo sin ti? ¿Qué problemas habrías resuelto? ¿A cuántas personas habrías ayudado de manera concreta? ¿Qué valor habrías añadido al mundo? Si tu respuesta está basada principalmente en conversaciones que tuviste, planes que compartiste o intenciones que expresaste, entonces no estás construyendo un legado, estás construyendo una ilusión. ¿Sabes qué tienen en común todas las personas que dejaron legados duraderos? Trabajaron más de lo que hablaron, construyeron más de lo que prometieron, entregaron más de lo que anunciaron. No fueron perfectas, no tuvieron todas las respuestas, no comenzaron con todos los recursos, pero tuvieron algo más valioso que cualquiera de esas ventajas: la disciplina de priorizar la realización sobre el reconocimiento. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿Puedes soportar trabajar en la oscuridad mientras otros buscan reflectores? ¿Tienes la fortaleza de construir algo significativo sin la gratificación constante de la admiración? Porque esa es la diferencia entre quienes construyen legados y quienes construyen castillos de palabras. ¿Sabes cuál es la paradoja más hermosa del legado verdadero? Quienes lo construyen raramente se preocupan por cómo serán recordados. Están demasiado ocupados haciendo el trabajo que vale la pena recordar. No necesitan pensar en su legado porque están viviéndolo cada día. No necesitan planificar cómo serán percibidos porque están creando resultados que hablan por sí mismos. ¿Te das cuenta de la libertad que eso representa? Cuando tu enfoque está completamente en la calidad de tu trabajo, te liberas de la ansiedad de la percepción. Cuando tu energía está invertida en crear valor real, no necesitas administrar tu imagen. Tu trabajo se convierte en tu marca. Tus resultados se vuelven tu reputación. Tus logros hablan más fuerte que cualquier promoción personal podría hacerlo. ¿Sabes cuál es la única pregunta que realmente importa al final del día? No, ¿qué pensaron de mi presentación? Sino, ¿qué avancé hacia mi objetivo? No, ¿les gustó mi idea? Sino, ¿qué construí hoy? No, ¿me validaron? Sino, ¿agregué valor? Esa diferencia en las preguntas que te haces determina la diferencia en los resultados que produces. Las primeras preguntas te mantienen dependiente de otros para tu satisfacción. Las segundas te dan control completo sobre tu progreso y tu satisfacción. ¿Cuáles preguntas te estás haciendo? El reloj está corriendo. Tu vida se está escribiendo línea por línea, día por día, decisión por decisión. Cada momento que eliges palabras sobre acciones es una línea más en la historia de lo que pudiste haber sido, pero no fuiste. Cada momento que eliges ejecución sobre explicación es una línea más en la historia del legado que realmente construiste. ¿Qué historia estás escribiendo? ¿La historia de alguien que habló mucho sobre grandeza o la de alguien que silenciosamente la construyó? El mundo no necesita más promesas, necesita más productos terminados, no necesita más planes, necesita más progreso, no necesita más palabras sobre el cambio. Necesita más personas que silenciosamente lo creen. ¿Vas a ser una de esas personas? Ahora mismo, en este preciso instante, estás frente a la decisión más importante de tu vida. No mañana cuando te sientas más preparado. No la próxima semana cuando tengas todo planeado. Ahora, ¿vas a cerrar la boca y abrir las manos para trabajar? ¿O vas a seguir desperdiciando tu poder en conversaciones que no construyen nada? Cada segundo que pasa mientras decides es un segundo que alguien más está usando para ejecutar. Mientras tú procesas esta información, alguien en algún lugar del mundo está trabajando en silencio hacia exactamente lo que tú solo has estado planeando. ¿Sientes esa incomodidad en el estómago? Esa es la verdad atravesando tus excusas. Esa es la realidad exigiendo que tomes una posición, que elijas un lado
¿El lado de las palabras o el lado de los hechos? ¿El lado de las promesas o el lado de los resultados? ¿El lado de la validación o el lado de la realización? No puedes estar en ambos. No puedes servir a dos maestros. No puedes construir un imperio mientras mendiga aprobación. Tu momento es ahora, no cuando tengas más confianza, no cuando las condiciones sean perfectas, no cuando otros crean en ti. Ahora, con miedo, con dudas, con las condiciones imperfectas que tienes, ahora, porque los grandes realizadores no esperan el momento perfecto, crean el momento perfecto con su acción imperfecta pero constante. ¿Qué vas a hacer cuando termines de escuchar esto? ¿Vas a correr a contarle a alguien lo que acabas de aprender? ¿O vas a cerrar la boca y ponerte a trabajar? La transformación que buscas no está en el próximo video, está en lo que hagas en los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos días de silencio productivo. Si quieres continuar esta transformación, si estás listo para unirte a quienes construyen en lugar de hablar, no esperes. Suscríbete ahora, pero no lo hagas para consumir más contenido. Hazlo para comprometerte con más acción. Tu momento es ahora, tu decisión es ahora, tu transformación es ahora, no mañana, no después, ahora.